Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquito del armado de lo que es el sistema internacional y toda la arquitectura que se va dando sobre el orden mundial a partir de la Segunda Guerra Mundial. En ese proceso de posguerra en el cual hay que reorganizar el sistema internacional por toda la hecatombe que va a generar la expansión del nazismo. Y sobre todo nos vamos a referir a un punto que se anticipa mucho a lo que es el proceso de la Guerra Fría y el proceso del armado de esa arquitectura a la que hacía referencia, que es el entendimiento y el encuentro que van a tener los dos grandes líderes de la Alianza Occidental, de la Alianza del Atlántico, que es los Estados Unidos y Gran Bretaña. En ese momento Franklin Delano Roosevelt por el lado de los Estados Unidos, eh, el mismo que va a ser el artífice del modelo, del proceso del estado de bienestar en los Estados Unidos. Y por el otro lado, Winston Churchill como primer ministro de Gran Bretaña. Recordemos los Estados Unidos con un sistema presidencialista, en donde el jefe de Estado y jefe de gobierno son la misma persona, y en el caso particular de Gran Bretaña con un sistema parlamentario, una monarquía parlamentaria, donde el primer ministro es de alguna manera el jefe de gobierno, el administrador, y el jefe de Estado sigue siendo el rey. Por eso vamos a ver algo muy notable, y es que en cada una de las negociaciones y de los avances que va teniendo Churchill tiene que ir informando a la corte, ¿sí? Lo que va ocurriendo. Eh, Obviamente es un proceso absolutamente atípico, no solo por la Segunda Guerra Mundial en sí, sino porque nos encontramos con dos de los más grandes líderes de toda la historia, podríamos decir, por lo menos del siglo XX. Sin duda Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, no confundir con Theodore Roosevelt, es indudablemente uno de los 3, 4 presidentes más importantes de la historia de los Estados Unidos, comparados con Thomas Jefferson, con Abraham Lincoln, con Kennedy. Y el caso particular de Churchill, bueno, una figura meteórica por el lado británico. Hay un evento, un encuentro, un entendimiento que se anticipa un montón al orden de posguerra, que es lo que se va a conocer como la Carta del Atlántico, que se va a firmar en agosto de 1941. Recordemos agosto de 1941, cuando los Estados Unidos todavía no habían ingresado a la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Los Estados Unidos vienen de un aislacionismo muy pronunciado, muy fuerte. Es muy difícil quebrar ese aislacionismo recién con Pearl Harbor, ¿sí? Con el bombardeo a la base naval de Pearl Harbor en el Pacífico por parte del imperio nipón, del imperio japonés. Recién ahí logra Roosevelt quebrar ese aislacionismo e intervenir de manera directa en la guerra. Por eso la búsqueda de Churchill de un entendimiento más cercano y la presión de Churchill de que los Estados Unidos abran lo que se va a conocer como el frente occidental, ¿no? Eh, Porque, bueno, Gran Bretaña, después de la batalla de Gran Bretaña, de los bombardeos de Londres, todo lo que está soportando Francia, la Francia invadida, y gran parte de Europa Oriental necesitaban descomprimir, como va a solicitar también la Unión Soviética que se abra ese frente, que mucho más tarde va a ser el desembarco en Normandía, ¿sí? En las costas francesas. Eh, pero haciendo referencia a esta Carta del Atlántico, primero lo que hay que decir es que no fue un tratado, sino que es una especie de carta de intenciones. Eh, ¿Por qué fue tan importante? Porque en esa carta de intenciones se especifican una serie de principios comunes para ambos países, tanto para Inglaterra como para los Estados Unidos, pero que después van a ser incorporados en el sistema de Naciones Unidas. O sea, no solo en la declaración de promoción de la ONU en el 42, sino que cuando la institución, a partir de la conferencia de San Francisco, a partir de 1945, en la declaración del 48, se incorporen muchos de estos principios que van a ser como orientadores, como horizontes de conformación del sistema internacional que vamos a conocer hoy en día, ¿no? Ratifica una serie de principios que ya estaban vigentes desde el modelo de Westfalia, pero por otro lado genera una serie de principios nuevos. Obviamente un documento de tal envergadura es imposible sintetizarlo, pero podemos extraer como una serie de líneas muy generales. La primera de ellas es que establece este acuerdo Inglaterra-Estados Unidos que los países no deben expandirse más, no deben generar modificaciones territoriales en desmedro de nadie. Hay una clara intencionalidad de pacificación del mundo
y para eso hay que frenar un poco la voracidad de algunas potencias. Obviamente restablecer la paz, luchar contra la Alemania nazi, sacar del medio del sistema internacional a la Alemania nazi, pero más que nada lo que más podríamos destacar en esta breve reseña es primero esto del derecho de los pueblos a poder elegir sus gobiernos, sus gobernantes, de que no haya una intervención sobre los asuntos de otros estados, que los países puedan tener los gobiernos que quieran. Bueno, ese principio va a ser muy fuerte, muy potente para el proceso de descolonización que va a comenzar después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, si me apuran, creo que es el principio más importante de todos en cuanto al impacto que tiene sobre la arquitectura del orden mundial. Y después, bueno, la libertad de los individuos a navegar, a trasladarse a través de los mares, ¿no? O sea, establece elementos que son propiamente soberanos, que los vuelve a ratificar, que ya estaban vigentes, pero por otro lado avanza sobre esto de, bueno, dejar de inmiscuirse en los países, en los intereses de otros países, no resquebrajar más la geografía de muchos países, que todos los países tengan un libre acceso a las materias primas para su subsistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto vamos a ver que tiene una influencia decisiva, pero se complementa también con algo muy notable y todavía más innovador si uno lo mira en la conformación doméstica que va a tener los Estados Unidos hacia adentro, y es que el mismo año, en realidad ya Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos, anticipándose también, repito, cuando todavía no era parte, no estaba interviniendo en la Segunda Guerra Mundial, no le había declarado la guerra al eje, no estaba en guerra con Japón. Roosevelt da uno de los discursos más memorables, más importantes de la historia de los Estados Unidos, de un presidente de los Estados Unidos. En Estados Unidos todos los años el presidente tiene que dar el discurso ante la Unión, ¿sí? Ante el Parlamento, que es una especie de balance que hace el presidente de lo que se hizo, pero también una suerte de perspectiva, de intencionalidad de lo que quiere hacer. Y el discurso de la Unión de 1941, de enero de 1941, y acá vamos a ver la relación directa que va a tener con la Carta del Atlántico, ya había dado un discurso que se lo va a conocer como el discurso de las 4 libertades, ¿no? El individuo tiene que tener libertad de culto, libertad de expresión, pero también libertad para poder utilizar todas las herramientas que crea posible para vivir mejor, y también la libertad de vivir sin miedo. Estos principios van a tener un impacto cultural, social, hasta podríamos decir artístico, que es muy difícil de medir a lo largo de la historia de la segunda parte del siglo XX, porque se lo va a representar en muchísimas expresiones artísticas, culturales, escultóricas, pictóricas, poemarios, principios que se van a ir irradiando a lo largo de la historia contemporánea, ¿no? Porque fíjense que acá es donde digo yo que el elemento anticipador de Roosevelt se lo ve muy fuerte, porque bueno, los principios de la libertad de expresión, la libertad de culto, de alguna manera estaban vigentes en la Constitución de los Estados Unidos, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y sobre todo en las enmiendas que tiene. Vieron que la Constitución de los Estados Unidos tiene esta posibilidad de poner parches, ¿no? De ir enmendando e ir actualizando y mejorando la Carta Magna. Bueno, pero el tema de meterse en los derechos sociales, condiciones para una vida mejor, a vivir sin miedo, se mete ya en una serie de terrenos mucho más diversificados, que los Estados Unidos eran más reticentes, porque de alguna manera los países liberales, los países occidentales, son más próximos a los derechos civiles y políticos, por lo menos hasta esta historia, hasta este proceso que estamos viendo, y por ahí los países con algún tinte socialista más cercanos a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y sin embargo acá Roosevelt se mete en un terreno más que interesante, nutriendo a la vida política con elementos que son de vanguardia, ¿no? Que después van a estar, por suerte, irradiados hacia la idea de seguridad colectiva, ¿no? Como va a tener el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay como un carácter más integral de lo que se está buscando. Por eso digo que en 1941, tanto la Carta del Atlántico como
el discurso de las 4 libertades de Roosevelt son ambas, ¿no?, que se complementan estos trabajos, estas declaraciones, estos principios, se complementan como para mirar hacia el nuevo sistema internacional que va a haber después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, a partir de ahora no puede seguir ocurriendo esto, a partir de ahora deberíamos, ¿sí?, establecer una serie de principios que tengan algún tipo de carácter vinculante. ¿Por qué se lo pudo hacer en 1941 y no antes? Bueno, primero porque es una situación dramática para Inglaterra. Ya Churchill busca, ¿sí?, de una manera mucho más sólida el entendimiento con los Estados Unidos y el avance. Pero también tiene que ver con que Roosevelt es reelecto, digamos, y hasta acá estaba muy enfocado en conseguir la reelección, ¿no? ¿Por qué se lo llamó Carta del Atlántico? Bueno, porque se encuentran en un lugar inédito del Atlántico, creo, si no recuerdo mal, cerca de la isla de Terranova. Piensen ustedes que es un encuentro secreto, porque el Atlántico está lleno de submarinos alemanes. También se ve esta idea, esta intención de Roosevelt de ir acercándose a una ayuda mucho más concreta hacia Inglaterra. A través de la ley de préstamo y arriendo consigue enviar material bélico, hacer un apoyo mucho más concreto, siempre hablando antes de la intervención directa, ¿no?, antes que comience la intervención ya firme de los Estados Unidos, ¿no? A ver, no tiene un carácter vinculante, no es un tratado, no es un acuerdo, es un entendimiento. Que lo estudiamos es muy relevante por el impacto que va a tener para el futuro, porque se ve una visión política de posguerra, porque también surge el nombre entre los encuentros entre Churchill y Roosevelt, aparece incluso el nombre de Naciones Unidas, ¿no? Y esto va a permitir establecer como una especie de visión general que se va a tener del mundo después de la hecatombe nazi. Hay una obra que siempre la cito, que son las memorias de Churchill a la Segunda Guerra Mundial. Esta es una edición muy particular que se hizo en la Argentina, en 12 tomos. La edición original tiene 6 tomos, y ahora hace poquito vi en las librerías una edición en un tomo único, todo junto. Esta es mucho más maleable. Ustedes saben que Churchill le van a otorgar el Premio Nobel de Literatura. No era el premio que él quería el Premio Nobel de la Paz, lo hubiese merecido claramente, pero le van a entregar el Premio Nobel de Literatura, entre otras cosas, por este trabajo, digamos, es más que nada por este trabajo. Él tiene una memoria del periodo entre guerras, se escribió muchísimo como periodista. Para algunos, bueno, fue medio criticable que le hayan dado este premio, pero en realidad tiene una pluma potentísima, la obra es extraordinaria. Una crítica que se le hace, que esa obra él se pone en el centro de escena, pero, a ver, son sus memorias, ¿no? A veces me cuesta entender esa crítica, ¿no? Porque son sus memorias. Él no está escribiendo una obra objetiva sobre la Segunda Guerra Mundial. Está haciendo las memorias de él como primer ministro ante la Segunda Guerra Mundial. Ahí está el valor que tiene, ¿no? El valor referencial, obviamente es autográfica la obra. Una autobiografía, quiero decir. Es muy notable, aquellos que la tengan a mano en alguna biblioteca o alguna edición, él le dedica todo un capítulo a la Carta del Atlántico. Y en ese capítulo, bueno, comenta, por ejemplo, cómo él se entera que Roosevelt quiere verlo, quiere encontrarse con él. Piensen en una época que eran muy difíciles los viajes y en medio de la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él, además del interés que tiene en encontrarse con Roosevelt, se venían escribiendo hacía ya 2 años, cartas personales, se admiraban mutuamente, se querían mucho. Pero Roosevelt dice: sé que esto causaría desconcertantes inquietudes en nuestros enemigos, haría meditar al Japón y alegraría a nuestros amigos. Él ve el valor estratégico de este encuentro. Algo muy interesante es que en sus memorias Churchill muestra los distintos borradores que fueron teniendo para esa Carta del Atlántico. Y la importancia que él le da, bueno, fíjese que le dedica un capítulo que se llama La Carta del Atlántico, ¿no? Y es interesante que, aunque la idea proviene de Roosevelt, ¿no? Dice, cito textual: el presidente Roosevelt me dijo en una de nuestras primeras conversaciones que pensaba que sería acertado que pudiéramos redactar una declaración conjunta, sentando determinados principios generales. Bueno, a pesar de que fue una iniciativa de Roosevelt,
Churchill, ¿sí? Al día siguiente, el 10 de agosto, ya le envía un borrador. O sea, ya empiezan a intercambiar borradores. Bueno, eso es más que interesante, cómo se discute el punto número 7, sobre todo, que refería a cómo garantizar que haya paz de acá en adelante, que haya una institución que garantice la paz. Para mí las memorias de Churchill, a pesar de las críticas de algunos, son de los documentos más ricos para estudiar el siglo XX y bueno, no vamos a descubrir la pólvora si decimos que Churchill es una de las figuras más atrapantes, con todo lo criticable que puede tener en muchas decisiones que tomó, ¿no? Es la verdad un personaje notable. La Carta del Atlántico tiene 8 puntos que, como les comentaba antes, giran en torno de la pacificación, giran en torno de restablecer la paz. Bueno, retoman algunos principios de los viejos 14 puntos de Wilson, ¿no? Para el proceso de la Primera Guerra Mundial. Y obviamente cuando terminan este entendimiento, la idea de ellos es convocar a Stalin, ¿sí? Invitarlo a ser parte de ese entendimiento, porque se sabía que bueno, se necesitaba una tercer pata, ¿no? Y era central el gran protagonista de la Segunda Guerra Mundial, que no es ni Inglaterra ni los Estados Unidos, sino que es Rusia, claramente. Bueno, después se da la intervención de los Estados Unidos, se da el frente Atlántico, el frente del oeste, toda la hecatombe hacia el 45, y cuando ya, a partir del encuentro de Yalta, primero de Teherán, de Yalta, de Potsdam, los grandes líderes sobre todo de las tres grandes potencias, por supuesto que está Francia también, pero bueno, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética, mejor dicho, copan la parada. Todo este entendimiento que se fue dando entre estos dos líderes van a ser centrales para la manera en que se va a imaginar el sistema internacional y sobre todo la manera en la que se va a pensar el sistema multilateral en el orden de posguerra.